Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 14 del sexto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Equivalencias entre los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de capacidad y volumen. Cálculos de volumen de cubo, prisma, cilindro, cono y esfera. Algunos temas a recordar. Tema 1. Medidas. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Una magnitud es una propiedad que se puede medir numéricamente y la medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Así, tenemos unidades de medida de longitud, masa, capacidad, superficie, volumen, etc. El sistema de unidades de medida que utilizamos corresponde al adoptado por el Sistema Internacional de Unidades de Medida, SI, basado en un sistema métrico decimal en el que cada unidad es 10 veces mayor que la anterior y 10 veces menor que la posterior en las unidades de medida que corresponden a longitud y masa. A estas unidades mayores las llamamos múltiplos y a las unidades menores submúltiplos. Los países de habla inglesa adoptaron el sistema inglés o anglosajón como referencia para sus sistemas de unidades de medidas. El sistema internacional tiene 7 unidades básicas. En estos módulos se trabajarán las correspondientes a longitud, cuya unidad básica es el metro, la masa, cuya unidad básica es el kilogramo, y el tiempo, cuya unidad básica es el segundo. También las unidades derivadas de ellas, la capacidad, cuya unidad básica es el litro, la superficie, cuya unidad básica es el metro cuadrado, y el volumen, cuya unidad básica es el metro cúbico. Como el sistema de unidades está basado en que una unidad mayor es 10 veces la menor en las unidades de masa, longitud y capacidad para realizar conversiones de una unidad mayor a una menor siguiente se multiplica por 10 y de una menor a una mayor siguiente se divide por 10. Por ejemplo, si se desea convertir 15 centigramos a miligramos, se multiplica por 10, ya que se está pasando de una unidad mayor a una siguiente menor. Por el contrario, si se convierte 7 litros a decalitros, se divide entre 10, ya que se está pasando de una unidad menor a una mayor. Si la conversión que se desea realizar no es la unidad siguiente, se debe multiplicar o dividir tantas veces 10 hasta llegar a la unidad deseada, como se muestra en la escalera de la conversión. Sugerencias metodológicas. En este módulo trabajaremos con las conversiones de las unidades de medida de capacidad y volumen. Iniciaremos con la unidad de medida de capacidad, el litro, y recordaremos sus múltiplos y submúltiplos. Les presentaremos a los estudiantes tarjetas de figuras que contienen líquido y otras tarjetas con las capacidades de los recipientes, y les pediremos que unan cada tarjeta con la de su capacidad correspondiente. Analizarán varias situaciones en las que deberán convertir de una unidad de medida de capacidad a otra. Para eso, les recordaremos los múltiplos y submúltiplos del litro, apoyándonos en la escalera de conversiones, y para fijar los aprendizajes, les pediremos a los estudiantes que escriban las operaciones necesarias para hacer las conversiones correspondientes entre múltiplos y submúltiplos. Propiciaremos que los estudiantes demuestren sus conocimientos con estas actividades y sus destrezas en los cálculos matemáticos. Propondremos a los estudiantes actividades lúdicas, en las que van a salir al patio y trabajar en grupos. Cada grupo tendrá un recipiente de 1 litro de capacidad, otro de 250 ml de capacidad y 1 kilo de harina. Les plantearemos varias preguntas para darles la oportunidad de experimentar con sus materiales. De esta manera, estaremos propiciando el aprendizaje colaborativo y significativo. Posteriormente, y con actividades que requieren la agilidad en los cálculos matemáticos, les daremos la oportunidad de afianzar sus conocimientos. Seguidamente repasaremos con los estudiantes las relaciones de equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de volumen. Les pediremos que construyan un cubo de 10 centímetros de arista y que hallen su volumen. Luego, les pediremos que conviertan la arista y el volumen en todos los múltiplos y submúltiplos de la unidad de medida del volumen, para motivarles a recordar y fijar sus aprendizajes. Comprobaremos los mismos mediante las respuestas que darán a los planteamientos que les haremos. Recurriendo una vez más a la escalera de conversiones y presentándoles un cartel con las equivalencias, fijarán sus conocimientos y se estarán capacitando para realizar cualquier conversión de unidades de medidas a otra, según se les presente en su día a día. Seguiremos trabajando en las relaciones de equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida de volumen.
les presentaremos una figura tridimensional y les pediremos que calculen su volumen en metros cúbicos y después que los conviertan en milímetros cúbicos. Posteriormente, les presentaremos tarjetas en forma desordenada para que ubiquen cada par de tarjeta con su equivalencia. Para consolidar sus aprendizajes, les presentaremos varias figuras tridimensionales y les pediremos que hallen el volumen de cada una y posteriormente que conviertan la unidad en la que se les presentó a otra unidad de medida de volumen. Con un proyecto integrador aprovecharemos las oportunidades pedagógicas que nos brinda trabajar el tema de soluciones verdaderas y coloides para articular dicho proyecto con las habilidades de uso de las unidades de capacidad. Trabajaremos en grupos, utilizando lista de soluciones y unidades de medida de capacidad. Les presentaremos 4 tablas que cuentan con lista de soluciones divididas en verdades y coloidales. Y por medio de intercambio de tarjetas construirán las tablas con los datos correctos, generando una interacción de conocimientos no solo matemáticos sino combinados. Con todo lo aprendido en las demás asignaturas, aprovecharán al máximo sus habilidades y destrezas en las unidades de medida de capacidad, logrando así los objetivos de esta clase. Para recordar cómo se halla el volumen de un prisma, les pediremos que dibujen un prisma cuadrangular y un triangular con las medidas de las dimensiones que les vamos a proveer. Mediante preguntas dirigidas, hallarán sus respectivos volúmenes y haremos énfasis en que la fórmula del volumen de un prisma es multiplicar el área de base por altura. Mediante actividades un poco más complejas, lograrán afianzar sus conocimientos en el tema y comprenderán que son conocimientos que les servirán toda la vida. Seguidamente les pediremos que rellenen un cilindro de cartón con plastilina, como si fuera un molde. Para saber la cantidad de plastilina utilizada, la van a relacionar con el volumen, es decir, para saber la cantidad de plastilina utilizada, deben hallar el volumen del cilindro. Mediante una serie de preguntas y respuestas, los induciremos a recordar la fórmula del volumen de un cilindro. Posteriormente, para que recuerden la fórmula del volumen de un cono, les pediremos que corten el cilindro de plastilina y, si es necesario, les daremos forma para obtener conos cuya base circular y altura sean la misma del cilindro. Observarán que el volumen del cono se puede obtener dividiendo en 3 el volumen del cilindro. Fortalecerán su entendimiento y destrezan el tema con actividades divertidas, propiciando aprendizajes significativos. Con materiales concretos como un tubo de cartón, plastilina y regla, les pediremos que midan el diámetro del cilindro de cartón y que corten el cilindro a la misma altura que el diámetro. Luego, les pediremos que con la plastilina construyan una esfera cuyo diámetro sea igual al del cilindro. Observando estas construcciones, entenderán mejor la fórmula del volumen de una esfera, plasmarán sus aprendizajes y mediante práctica en la resolución de diversas actividades adquirirán destrezas y habilidades matemáticas de cálculos. Cerraremos el módulo con una actividad divertida, pidiéndoles dibujar rectángulos, triángulos y círculos cuyas medidas les proveeremos para que armen banderines con ellos, pegándoles con una pajita. Les pediremos que uno a uno los tomen entre ambas manos y que giren la pajilla, para observar que con el triángulo se forma un cono, con el rectángulo se forma un cilindro y con el medio círculo una esfera. Con esto fijarán los conceptos de todas las figuras tridimensionales, 3D. Reforzaremos e integraremos los conocimientos sobre cálculo de volumen de cuerpos geométricos y conversiones de unidades de medida con actividades en las que primeramente deberán hallar el volumen y posteriormente convertir el resultado a otra unidad de medida de volumen. Con estas actividades llegarán a un máximo entendimiento de este tema, que les servirá siempre. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.